Hola, ¿cómo están? Dios nos bendice un día más para compartir su palabra, para estar juntos en comunión hasta que podamos volver a reunirnos con libertad, con seguridad y tener nuestras reuniones habituales en la casa del Señor. Mientras tanto, nos estaremos comunicando por este medio, que no deja de ser oportuno y nos da la oportunidad también de que la palabra se extienda también fuera de nuestros templos y a través de estos medios que el Señor nos ha posibilitado poder alcanzar a muchísimas más personas que las que alcanzábamos cuando nos reuníamos habitualmente en la iglesia. Hoy quería hablarte sobre la paciencia, sobre la esperanza. Hay un texto que se encuentra en el Salmo 40, versículo 1, donde leemos: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Esto lo traduce la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera antigua decía: pacientemente esperé a Jehová, pacientemente. Cuando estamos en comunión con el Padre, con nuestro Padre Celestial, solo allí, cuando estamos en comunión, llegamos a conocerlo. Y entonces aprendemos a esperar pacientemente en Él, a poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Porque Dios siempre tiene lo mejor en su mente para nosotros. Yo lo creo. La paciencia es una virtud que conduce a recibir las bendiciones del Señor. Así como la naturaleza nos enseña que espera pacientemente a que la lluvia y el rocío caigan, de esa manera, también nosotros, los hijos de Dios, sus santos, esperamos pacientes a Dios para que derrame sus bendiciones sobre nosotros. Santiago, en su epístola capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Yo te confieso que muchas veces yo también me impaciento. Por eso que debemos ejercitar la paciencia. Pacientemente, esperando en Dios, fue una característica especial de nuestro Señor Jesucristo. La impaciencia nunca estuvo en su corazón y mucho menos se escapó de sus labios. Por lo tanto, esperamos y oramos sabiendo que Jesucristo está plenamente consciente de nuestras necesidades. Y cuando esperamos y confiamos en el Señor, aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones, como hablábamos el martes, Él va a preparar nuestra mente y corazón para que nuestro carácter se afirme, ya que sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, o sea, paciencia. Y la entereza de carácter, esperanza. Así lo dice San Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Sabemos que el sufrimiento, las pruebas, las tribulaciones, producen perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, que no es ni más ni menos que la paciencia. Y la entereza de carácter, o sea, la paciencia, produce esperanza. Cuando esperamos pacientemente y oramos, descubrimos entonces la voluntad y el propósito de Dios en las cosas que más nos preocupan. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 leemos: bueno es el Señor con quienes confían en Él, con todos los que lo buscan. Sí, yo sé que es difícil ser paciente cuando realmente esperamos algo, cuando queremos algo. Pero te pregunto, ¿confiamos antes de actuar cuando lo hacemos precipitadamente? ¿Pensamos lo que vamos a hacer cuando nos apuramos? ¿Está nuestro motivo alineado
con lo que Dios quiere para nosotros? ¿Es apropiado tomar una decisión sin consultar con el Señor? Yo creo que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Y cuando somos capaces de esperar pacientemente, recibiremos su bendición. El orgullo, por el contrario, exige tener todas las cosas ahora, ya mismo. Pero la humildad ve sabiamente el valor que tiene la espera. Una persona humilde, mansa, centrada en el Señor y centrada en la relación con Jesús, mientras espera pacientemente y deja que Él haga una obra de mayor gracia en su corazón, verá cumplido el propósito que Dios tiene para su vida. Por eso es que tenemos que disfrutar de lo que ya tenemos y vamos a apreciar lo que recibimos con más fervor. Como Job, que habiendo perdido todo, supo esperar y no perder la esperanza. Santiago en su carta capítulo 5, versículo 11 pone como ejemplo a Job y nos dice: en verdad, consideramos dichoso a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y vos y yo sabemos que Job, después de haber perdido todo, cuando realmente reconoció que no era nada comparado con la grandeza de Dios, y cuando él oró por sus amigos, que parece que no le daban tantos consejos de amigo, el Señor le duplicó todo lo que había tenido al principio. Por eso tratar de manipular las circunstancias debilitan nuestra energía. Sin embargo, la espera activa en Dios es edificante, porque cuando le permitimos que Dios nos fortalezca para las tareas que estamos llamados a hacer, podemos experimentar el poder sobrenatural que Él nos ofrece. En Isaías capítulo 40, versículo 29 leemos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y en el mismo capítulo 40 de Isaías, versículo 31 agrega: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando apresuramos los planes de Dios o hacemos las cosas a nuestra manera, muchas veces terminamos derrotados, frustrados, angustiados. Pero cuando aprendemos a esperar en Él, Él asegura nuestra victoria y nos guardará de actos insensatos y precipitados. Dice Isaías en el capítulo 49, en la última parte del versículo 23, sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían. Qué preciosa palabra, ¿no? No quedarán avergonzados los que en mí confían. Al final, nunca seremos avergonzados si decidimos esperar en Dios, porque siempre es lo más sensato y lo más sabio, esperar en Él, esperar pacientemente en Él. Cuando otros exigen que corramos delante de Dios, debemos recordar que las programaciones y los planes del Señor son siempre mejores a los nuestros. Él conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y nuestras preferencias mejor que nadie, incluso mejor que nosotros mismos. Por eso es que no debemos dejar que las circunstancias nos tienten a tomar el asunto en nuestras propias manos. Dios tiene un propósito para todo lo que experimentamos en la vida. Isaías habló en el capítulo 64, versículo 4, de un Dios que actúa en favor de los que en Él confían. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Mientras esperamos activamente, Él trabaja activamente. O sea, no es echarse a dormir, es esperar confiados que el Señor va a actuar en el momento oportuno. Pensemos en esto, cada día tenemos el mayor mediador trabajando por nosotros. ¿Qué te parece? Qué maravillosa bendición que es esta.
Aunque la espera puede ser una de las cosas más difíciles en la vida cristiana, no es tiempo perdido. Durante los periodos de espera, Dios nos enseña lecciones que no hemos podido aprender de otra manera. Durante este tiempo, Él fortalece nuestra fe e incluso puede cambiar nuestras circunstancias, porque su propósito es mantenernos en sintonía con Él, mientras Él nos prepara para recibir las respuestas que necesitamos oír. Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 11, que el Padre hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Algunas personas religiosas quizá te preguntan, ¿por qué perdés tanto tiempo en la oración cuando podías estar trabajando activamente en la iglesia? Y esta es una imposibilidad divina. No hay tal cosa como perder tiempo en oración mientras esperamos que Dios nos guíe y revele su perfecta y santa voluntad para nosotros. Perder tiempo, las finanzas de Dios y nuestra vida pasa cuando nos negamos a esperar en Dios. Cuando actuamos precipitadamente y rebelamos contra las órdenes de su santa palabra y la guía del Espíritu Santo. Esperar en el Señor lleva su tiempo. Yo sé que no es fácil. Es un proceso. Incluso cuando nada parece estar sucediendo, tenemos que permitir que Dios establezca el ritmo de nuestras vidas. Y cuando obedecemos, Él nos honrará a su debido tiempo. Así dice el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 15. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Quiero despedirme por este día con un pasaje que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 10, donde Pedro nos exhorta: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, dice Pedro, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Después de haber padecido, después de haber esperado, confiado, después de haber, como dice al principio el pasaje que hemos compartido, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Recibí esta palabra, recibíla con todo tu corazón, y que el Dios de toda gloria esté fortaleciendo tu vida, haciéndote firme y estable en tu espera. Espera confiadamente. El Señor responderá a tu necesidad. No lo dudes. Dios te bendice. Nos estamos viendo el próximo domingo. Hola, ¿cómo están? Dios nos bendice. Un día más para compartir su palabra, para estar juntos en comunión hasta que podamos volver a reunirnos con libertad, con seguridad y tener nuestras reuniones habituales en la casa del Señor. Mientras tanto, nos estaremos comunicando por este medio, que no deja de ser oportuno y nos da la oportunidad también de que la palabra se extienda también fuera de nuestros templos y a través de estos medios que el Señor nos ha posibilitado poder alcanzar a muchísimas más personas que las que alcanzábamos cuando nos reuníamos habitualmente en la iglesia.
Hoy quería hablarte sobre la paciencia, sobre la esperanza. Hay un texto que se encuentra en el Salmo 40, versículo 1, donde leemos: puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Esto lo traduce la Nueva Versión Internacional. En la Reina Valera antigua decía: pacientemente esperé a Jehová, pacientemente. Cuando estamos en comunión con el Padre, con nuestro Padre Celestial, solo allí, cuando estamos en comunión, llegamos a conocerlo. Y entonces aprendemos a esperar pacientemente en Él, a poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. Porque Dios siempre tiene lo mejor en su mente para nosotros. Yo lo creo. La paciencia es una virtud que conduce a recibir las bendiciones del Señor. Así como la naturaleza nos enseña que espera pacientemente a que la lluvia y el rocío caigan, de esa manera, también nosotros, los hijos de Dios, sus santos, esperamos pacientes a Dios para que derrame sus bendiciones sobre nosotros. Santiago, en su epístola capítulo 5, versículo 7, dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Yo te confieso que muchas veces yo también me impaciento. Por eso que debemos ejercitar la paciencia. Pacientemente, esperando en Dios, fue una característica especial de nuestro Señor Jesucristo. La impaciencia nunca estuvo en su corazón y mucho menos se escapó de sus labios. Por lo tanto, esperamos y oramos sabiendo que Jesucristo está plenamente consciente de nuestras necesidades. Y cuando esperamos y confiamos en el Señor, aún en medio de las pruebas, de las tribulaciones, como hablábamos el martes, Él va a preparar nuestra mente y corazón para que nuestro carácter se afirme, ya que sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, o sea, paciencia. Y la entereza de carácter, esperanza. Así lo dice San Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Sabemos que el sufrimiento, las pruebas, las tribulaciones, producen perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, que no es ni más ni menos que la paciencia. Y la entereza de carácter, o sea, la paciencia, produce esperanza. Cuando esperamos pacientemente y oramos, descubrimos entonces la voluntad y el propósito de Dios en las cosas que más nos preocupan. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 25 leemos: bueno es el Señor con quienes confían en Él, con todos los que lo buscan. Sí, yo sé que es difícil ser paciente cuando realmente esperamos algo, cuando queremos algo. Pero te pregunto, ¿confiamos antes de actuar cuando lo hacemos precipitadamente? ¿Pensamos lo que vamos a hacer cuando nos apuramos? ¿Está nuestro motivo alineado con lo que Dios quiere para nosotros? ¿Es apropiado tomar una decisión sin consultar con el Señor? Yo creo que nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. Y cuando somos capaces de esperar pacientemente, recibiremos su bendición. El orgullo, por el contrario, exige tener todas las cosas ahora, ya mismo. Pero la humildad ve sabiamente el valor que tiene la espera. Una persona humilde, mansa, centrada en el Señor
y centrada en la relación con Jesús, mientras espera pacientemente y deja que Él haga una obra de mayor gracia en su corazón, verá cumplido el propósito que Dios tiene para su vida. Por eso es que tenemos que disfrutar de lo que ya tenemos y vamos a apreciar lo que recibimos con más fervor. Como Job, que habiendo perdido todo, supo esperar y no perder la esperanza. Santiago en su carta capítulo 5, versículo 11 pone como ejemplo a Job y nos dice: en verdad, consideramos dichoso a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Y vos y yo sabemos que Job, después de haber perdido todo, cuando realmente reconoció que no era nada comparado con la grandeza de Dios, y cuando él oró por sus amigos, que parece que no le daban tantos consejos de amigo, el Señor le duplicó todo lo que había tenido al principio. Por eso tratar de manipular las circunstancias debilitan nuestra energía. Sin embargo, la espera activa en Dios es edificante, porque cuando le permitimos que Dios nos fortalezca para las tareas que estamos llamados a hacer, podemos experimentar el poder sobrenatural que Él nos ofrece. En Isaías capítulo 40, versículo 29 leemos: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y en el mismo capítulo 40 de Isaías, versículo 31, agrega: mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando apresuramos los planes de Dios o hacemos las cosas a nuestra manera, muchas veces terminamos derrotados, frustrados, angustiados. Pero cuando aprendemos a esperar en Él, Él asegura nuestra victoria y nos guardará de actos insensatos y precipitados. Dice Isaías en el capítulo 49, en la última parte del versículo 23, sabrás entonces que yo soy el Señor y que no quedarán avergonzados los que en mí confían. Qué preciosa palabra, ¿no? No quedarán avergonzados los que en mí confían. Al final, nunca seremos avergonzados si decidimos esperar en Dios, porque siempre es lo más sensato y lo más sabio, esperar en Él, esperar pacientemente en Él. Cuando otros exigen que corramos delante de Dios, debemos recordar que las programaciones y los planes del Señor son siempre mejores a los nuestros. Él conoce nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y nuestras preferencias mejor que nadie, incluso mejor que nosotros mismos. Por eso es que no debemos dejar que las circunstancias nos tienten a tomar el asunto en nuestras propias manos. Dios tiene un propósito para todo lo que experimentamos en la vida. Isaías habló en el capítulo 64, versículo 4, de un Dios que actúa en favor de los que en Él confían. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Mientras esperamos activamente, Él trabaja activamente. O sea, no es echarse a dormir, es esperar confiados que el Señor va a actuar en el momento oportuno. Pensemos en esto, cada día tenemos el mayor mediador trabajando por nosotros. ¿Qué te parece? Qué maravillosa bendición que es esta. Aunque la espera puede ser una de las cosas más difíciles en la vida cristiana, no es tiempo perdido. Durante los periodos de espera, Dios nos enseña lecciones que no hemos podido aprender de otra manera. Durante este tiempo, Él fortalece nuestra fe e incluso puede cambiar nuestras circunstancias, porque su propósito es mantenernos en sintonía con Él, mientras Él nos prepara para recibir las respuestas que necesitamos oír. Pablo escribe en Efesios capítulo 1, versículo 11,
que el Padre hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Algunas personas religiosas quizá te preguntan, ¿por qué perdés tanto tiempo en la oración cuando podías estar trabajando activamente en la iglesia? Y esta es una imposibilidad divina. No hay tal cosa como perder tiempo en oración mientras esperamos que Dios nos guíe y revele su perfecta y santa voluntad para nosotros. Perder tiempo, las finanzas de Dios y nuestra vida pasa cuando nos negamos a esperar en Dios. Cuando actuamos precipitadamente y rebelamos contra las órdenes de su santa palabra y la guía del Espíritu Santo. Esperar en el Señor lleva su tiempo. Yo sé que no es fácil. Es un proceso. Incluso cuando nada parece estar sucediendo, tenemos que permitir que Dios establezca el ritmo de nuestras vidas. Y cuando obedecemos, Él nos honrará a su debido tiempo. Así dice el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 15. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Quiero despedirme por este día con un pasaje que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 10, donde Pedro nos exhorta: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, dice Pedro, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Qué maravillosa promesa, ¿verdad? Después de haber padecido, después de haber esperado, confiado, después de haber, como dice al principio el pasaje que hemos compartido, pacientemente esperé en el Señor y Él me oyó. Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos restaurará, nos hará fuertes, firmes y estables. Recibí esta palabra, recibíla con todo tu corazón, y que el Dios de toda gloria esté fortaleciendo tu vida, haciéndote firme y estable en tu espera. Espera confiadamente. El Señor responderá a tu necesidad. No lo dudes. Dios te bendice. Nos estamos viendo el próximo domingo.